49 minutos pasaron de la 1 de la tarde. La temperatura es de 29,3. Sí, bien digo. 29,4. Me equivoqué un poquito. Esta música nos compete y nos remite al señor Juan Luis González, ya sentado en el estudio. No lo veo. Ahí lo veo. ¿Puedo decir sin miedo a equivocarme? ¡Vamos! Sí. Dígalo. Desde el lado de la producción, ¿no? Estoy en todos lados. Este es el mejor momento que tiene el programa por afano. ¡Bobo, tonto! Y aunque tenga... Soy el nuevo Charlie del programa. Se fue Charlie y... Sí, el nuevo Charlie del programa. ¿Se fue Charlie? Se fue Charlie. ¿No lo sabías? ¿En serio? Sí. Tuvo otra propuesta mejor y se fue. Ay, no te voy a tener que pelotudear a vos, Nacho. No, a mí no, por favor. Yo no tengo... Estamos en la misma. Tenemos miedo de dar nuestro nombre y nos escondemos detrás de un apodo. Yo me llamo Florencia, tarado. Que empiece dale la palabra del vidrio atrás del vidrio. Bueno. Esto es Perfil LIB, ¿no? Esto es Perfil LIB. ¿Qué es la columna, Nacho? A ver, ¿Qué es la columna? sabrás. No, explícala vos, que es tu columna, señor. Esto es un momento donde nos tomamos unos pequeños minutos para homenajear a distintas personalidades del mundo que Bien. califican dentro del espíritu de este programa que se dio a llamar Locos y Bohemios. Bueno, distintas personas, mujeres, hombres, niños travestis que entran dentro de esta categoría. Niñas travestis. Claro. Hoy vamos a homenajear no a uno ni a dos, sino a 11 personas. 11 locos y bohemios, podríamos 11 decir. locos y bohemios, sí, del palo del fútbol. Del palo del fútbol. Que viene a Bien. raíz del otro día, jugó San Lorenzo, como ustedes sabrán, con Huracán, un clásico no se jugaba hace mucho tiempo. Y me acordé de este gol. A ver. Aquí avanza San Lorenzo, Santa María va tirando de lejos, tira violento, ¡gol! ¡Gol de San Lorenzo! Santa María con un voleo magnífico de 25 metros y la pelota a media altura penetró en el arco de Huracán. El Ahí. relato era de José María, ¿no? No, era el relato de Víctor Hugo. No, este es un gol de 1965 de Ignacio Santamaría que integraba el medio de los que se dieron a llamar como los Cara Sucia, una formación de San Lorenzo de 1964 que pasó la historia, y esto es lo más interesante, que pasa la historia de San Lorenzo y del fútbol sin ganar ni un solo campeonato, saliendo cuartos y novenos al año siguiente, en el 65, donde hace este gol Santamaría. Afuera está en YouTube, lo pueden ver, es un bombazo afuera del área. Un verdadero delincuente. Verdaderos delincuentes, digamos. Sí, lo interesante, como te decía, no es que no se dieron a conocer por su fútbol, no ganaron nunca. Se van a conocer por el estilo este que tenían de desenfado, de guapesa, de atrevidos. Guapesa. Me encantan los aportes de Pote. Son así, destellos pero de palabritas. magia. Sí. Estos, Los buenos son así. Los buenos son así. Bueno, entonces, si no era por el fútbol, ¿por qué se hicieron conocidos estos muchachos? Porque eran en una década, del 60, ¿no? En un momento de una sociedad no como la conocemos ahora, donde no estaban jugadores de la talla de discoteca Martínez, el jugador de Racing, a todos jugadores muy tranquilos, de perfil bajo, aparecieron, sobre todo 5 personas que ahora los voy a nombrar, eran los delanteros de este equipo, que tenían gambeta, tenían gol, tenían llegada, pero sobre todo tenían joda. Eso era lo que los Y caracterizaba. no se lavaban la cara, ¿no? Claramente. Bueno, los Cara Sucia viene de que eran 5 chicos que salieron de las inferiores de San Lorenzo, y como eran muy chicos, llegaron muy de jóvenes a jugar en primera, se les decía los Cara Sucia porque eran los nenes que jugaban en la calle, en un momento la calle no era faltaba, se llenaban de barro y de ahí iban a jugar en primera, ¿no? Ese era el mito. ¿Qué más? Bueno, ¿quién era la figura principal el más conocido de los Cara Sucia? ¿Quién? A ver. Héctor el Bambino Beira, que Héctor Rodolfo. bueno, ahora lo conocemos, ¿no? Todos, el Bambi, esas Bambi. historias que tiene, anécdotas espectaculares, que llega a San Lorenzo. También una anécdota muy interesante, que él de joven, ¿no? 12, 13 años, que quería empezar el papi de un club, ya lo habían visto varios clubes, se le acercó River y Racing, y no se terminaba de convencer, él tenía problemas para ir a viajar a los clubes, hasta que llega en ese momento director del papi de San Lorenzo, y empieza a negociar con la familia del Bambino, y se da cuenta que el Bambino y la familia guardaban las carnes y todo lo que sea que ahora ponemos en las heladeras en un piletón, como si dijera una pelo pincho, con hielo adentro. Una familia pobre no tenía para poner heladeras. Al día Heladera, nuevos siguiente modelos. llega San Lorenzo y este director técnico con una heladera, y inmediatamente lo cierran el contrato por todos lados. Así ¿Qué que es cierto que el Bambino era hincha de Huracán?
Bueno, después de integrar los carasucios y los matadores, en el 70 él juega en Huracán. Él siempre dice que él, como te decía antes, no podía moverse mucho del barrio y tenía cerca Parque Patricio Saboido. Claro, entonces iba a ver siempre a los equipos porque era muy amante del fútbol. Lo cierto es que salió de San Lorenzo. Eso es lo cierto. Y ahí se convirtió en figura junto con esto que eran los grandes carasucias. Loco, Narciso Doval, el Bambino, Fernando Nano Arián y Victorio Casa, que también tiene una historia muy interesante, es el Manco. Vamos a escuchar qué decían los carasucias de ellos mismos. A ver. Los carasucias era un plantel muy joven que subió a primera división. Eran la mayoría todos chicos que jugaban realmente muy bien al fútbol, pero no teníamos la madurez necesaria para pelear un campeonato. Eran todos pibes, pero el más serio, te digo, era yo. Porque yo terminaba y me venía para casa. Ellos seguían. Nosotros teníamos un utilero Zabaleta. Ahora cuando yo digo esto, los muchachos se deben de agarrar, se deben de tirar al suelo, carcajar. Porque siempre le dábamos algún peso con los premios. Cuando no le dábamos a propósito, decíamos, no le demos nada a Zabaleta hoy. Y te daban las toallas con agujeros, las vendas sin lavar, te daba una chinela de cada color. Era todo risa, te digo que era todo, ese plantel era toda alegría. Bueno, ahí pasaba Toda las palabras, era primero el Bambino, el segundo la Abeja Tech, que hace muy poquito falleció, y cerraba Doval. Bueno, eso es lo que caracterizaba al equipo. Alegría y también, inmadurez. Hace poco le hice una entrevista al Bambino, que hablaba justo de carasucias, y yo saqué unos fragmentos para contarles. Le preguntan al Bambino qué era lo que pasaba cuando terminaba la práctica. El Bambino dice, la verdad que nos íbamos de joda, nos gastábamos las piernas. Bueno, ¿dónde gastaba las piernas?, le pregunta el periodista. Y le contesta al Bambino, es lo peor que le puede pasar a un profesional, trasnochaba. Los bailes arrancaban a las 12 de la noche y les dábamos hasta las 6 o las 7 de la mañana. La única suerte que tenía es que no tomaba alcohol, no me gustaba. Pero no dormía nada, dormía 2 horas y iba a entrenar. Entonces el cuerpo no estaba cansado, no estaba bien. Después se sigue la entrevista y Bambino dice que él hubiera llegado a ser crack si no hubiera tenido tanta joda y tanta salida. Es el mismo autor de la frase, a mí me gusta tanto la noche que al día le pondría un telón. No, señor. Este es el estilo de estos carasucias. Hay goles en YouTube, se los puede ver. Que hoy, vos decís que en el fútbol argentino no pasa, por ejemplo. No, al contrario. No, yo creo que hoy pasa más. Justamente los carasucias son recordados porque eran en ese momento los que rompieron la tradición de futbolistas estoicos, profesionales, y estos pibes, todos atrevidos, pibes muy, muy jóvenes, que les dieron una situación que no podían manejar. Y podríamos decir que los carasucias son los pioneros en cuanto a la salida de noche. Exactamente. El director técnico, que era José Barreiro, salió a defenderlos en un momento que se había despertado mucha polémica en la sociedad. El momento de estos pibes que hacían quilombo, siempre salían en la etapa de lo que sería ahora paparazzi y la etapa de gráfico. Claro. Y decía José Barreiro, los jugadores que no se ríen con la cara difícilmente se pueden reír con los pies, defendiendo el accionar, ¿no?, de sus jugadores. Una historia interesante y ya vamos cerrando con esto. Hay tiempo, quédese tranquilo. Pote me mira muy, muy serio. Está como, no sé si está absorbiendo la historia o está cagado de hambre, sencillamente. Quiero un sándwich. Les estaba contando antes de la interrupción de este atrevido que no sé para qué está acá en el piso. El Manco Casas se hizo muy conocido en este momento. Después de llegar a primera y cuando ya se tenía una proyección, jugaba de volante, tenía una proyección de jugador para selección, se fue un día en el 65 a la ESMA, 65, pongámoslo en contexto, en años complicados, con su novia, ¿no? El tipo buscando algún lugar para ponerla. Para ponerla, exactamente. ¿A la ESMA se fue a ponerla? Sí, a la ESMA. Qué desatino, ¿Sabes ¿no? qué le pasó? Lo reventaron a tiro. Se la pusieron a él. Digamos, ¿no? Y ahí perdió el brazo. Posterior a eso se recuperó y siguió jugando. Hay videos que son impresionantes en YouTube, se pueden ver de cómo el tipo juega, un pionero de lo que sería Scioli. Claro, Scioli juega sin brazo. Claro, la diferencia juega en primera. Pionero del sciolismo, ¿no? El pionero del sciolismo. Igual fue un invento que duró poco. Al año siguiente se tuvo que ir de San Lorenzo y terminó jugando en equipos de segunda división. Pero bueno, era interesante ver a este tipo con un brazo menos. Bien. Bueno, te quería traer acá la historia de los carasucias, ¿no? Con esta discusa de la victoria de San Lorenzo el otro día ante Huracán, para rememorar un poco. Es un equipo hasta el día de hoy sigue siendo muy conocido. Cualquier hincha de San Lorenzo lo puedes ver con las camisas que usaban en ese momento. Hasta el día de hoy se siguen usando, rememorando a ese equipo,
que a las camisas de San Lorenzo con botones, ¿no? Como si fuera una camisa que la usaban para Linda jugar al fútbol. remera. Ojalá Linda se remera. vuelva hoy con una remera así. Que Sí, sea... sí, ojalá. Ojalá, el señor que ve mucho fútbol. Bueno, cerramos con una anécdota del propio Bambino con la oveja Telch, que no, para pintar un poquito más lo que era este equipo. Dale, a ver. ¿Quién fue el que te gritó? ¡Correlo! El oveja. ¿Oveja fuiste vos? El oveja. ¿Cómo fue la historia? Con Boca, ¿no? Fue con Boca. Con Boca. Vos viste que ahora... Este era un profesional, Rendo, Tojo, todo, eran unos profesionales. Ahora serios, ordenados. Eran unos profesionales, pero no se podía creer. Llegaban 2 horas antes del entrenamiento, eran unos monstruos. Un monstruo. Un tipo que vivía para el deporte. Vivía. Para que vayan conociendo los personajes. La oveja, profesional, comida equilibrado, llegaba 2 horas antes, se preparaba, estudioso. ¿Qué pasa, oveja? Le gritás al Bambino en un partido contra Boca. Viste que ahora se juega con mucha gente en el medio campo. Sí. Antes era diferente, era más amplio. Sí. Y bueno, y a mí me estaban dando un baile que no le aguantaba. Entonces veo que viene él caminando. Vení, Bambino, corre, ayúdame. Y le digo, corra usted que se acuesta a las 8 de la noche. Y lo respetuoso.